El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: Nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre que bajó del cielo y está en el cielo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta fiesta que celebra la Iglesia hoy nos lleva a reflexionar profunda y seriamente en lo que significa la verdadera exaltación, la bienaventuranza, la aspiración en el ejercicio del poder en la vida cristiana. ¿Cómo es que verdaderamente se llega al cielo, se conquista el triunfo y se conquista la bienaventuranza? ¿Cuál es el secreto para la felicidad, la verdadera libertad en la vida cristiana? ¿Cuál es el secreto para poder encontrar la paz, para poder recibir los frutos del Espíritu Santo? El secreto es la muerte, y una muerte en cruz. Y la muerte en cruz en la vida cristiana significa humillación, significa abajamiento, significa desprecio de sí mismo, significa poner en abstinencia el propio ego, los propios criterios, las propias apetencias. Los cristianos estamos sufriendo más de la cuenta porque no estamos sabiendo comprender el camino que nos está proponiendo el Señor para vivir. Cada vez que nos dejamos llevar de la tentación del dominio, del control, no solo del autocontrol, sino del control también de los demás. Cuando nos dejamos llevar por las ínfulas del poder humano, de la apariencia, de mostrarnos, de la notoriedad, nos estamos autodestruyendo a nosotros mismos y por ende estamos destruyendo todo lo que está a nuestro paso. La única manera de poder encontrar la armonía con el Señor y encontrar la armonía con el Espíritu Santo, con la Santísima Trinidad y con nosotros mismos, es el camino de la humillación. San Pablo empieza el capítulo 2 de la carta a los Filipenses llamando a esta comunidad a una exhortación y les dicen: si ustedes me quieren consolar, porque era una comunidad que amaba profundamente al apóstol San Pablo, era una comunidad que le profesaba su amor y que se sentía verdaderamente una hija del apóstol. Los filipenses quisieron muchísimo al apóstol San Pablo y tenían un sentimiento de gratitud muy grande con el apóstol y querían hacer lo que fueran por él. Él mismo lo reconoce como cuando estuvo allí, ellos le proporcionaron todo para sus necesidades, no solamente en el ámbito espiritual, sino también material. Y siempre le expresaban al apóstol que estaban dispuestos a hacer lo que estuviera a su alcance por él, en un sentimiento de gratitud con el apóstol. Y empieza el capítulo 2 San Pablo diciendo:
ustedes quieren darme un consuelo, ustedes quieren tener un acto de misericordia conmigo, ustedes quieren tener una exhortación, quieren recibir una exhortación de mi parte, tengan unos con otros los mismos sentimientos. Que nadie se considere mejor que los demás, que todos consideren que los demás son superiores a ellos. Les quiero decir cuáles son los sentimientos que ustedes deben de tener para que en ustedes reine la unidad y para que consuelen mi corazón. Tengan los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Y si quieren saber cuáles son los sentimientos de Cristo Jesús, si quieren saber cuáles son los pensamientos de Jesús, si quieren saber qué es lo que verdaderamente consuela el corazón, comienza a describir aquí a Cristo, el cual, siendo de condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Cristo no se manifestó presuntuoso. Cristo no se manifestó como un dominador, un controlador. Cristo no se manifestó como el que quería manejar y manipular a todo el mundo. Cristo se mostró como un cordero manso. Isaías 53 describe la actitud de la forma de ejercicio de poder del Señor. No abría la boca. Como un cordero llevado al matadero. Y no eran sus culpas, eran las nuestras. Pero no reprochaba, pero no reclamaba, pero no murmuraba, como el Salmo hoy lo está denunciando. ¿Qué pasó? Y lo que nos cuenta hoy el libro de los Números, que Israel, después de haber sido tan beneficiado por el Señor, cayó en la soberbia de la murmuración. Es que cuando uno se cree el rey, cuando uno se cree el dueño, cuando uno cree que tiene las cosas por mérito propio y no por bondad y misericordia del Señor, uno se vuelve un dominador, uno patalea por todo, uno reprocha por todo, uno reclama por todo, uno deja entrar el demonio de la murmuración al corazón y se autodestruye. ¿Qué tenemos nosotros para reclamar? Ni a Dios ni a nadie. Lo único que merecemos es el castigo, y por eso Dios amenazó con el castigo. Incluso se valía de este tipo de amenaza dentro del amor tan grande que ha ardido en su corazón por todos nosotros, para que nos demos cuenta que no somos merecedores de nada. Sin embargo, Dios en su bondad, Dios en su inmensa misericordia, nos vuelve a abrir su corazón al arrepentimiento. Y nada más grande para nosotros cuando llegamos a ese grado de verdad en la humildad de reconocer que solamente estamos en esta vida solamente por puro don gratuito del Señor. Nada de lo que tenemos, ni el poder hablar, ni el poder expresarnos, ni el poder caminar, es decir, la salud en toda su integridad, ni siquiera lo merecemos. El poder levantarnos hoy, abrir los ojos, es un regalo gratuito del Señor. El poder dirigir una oración a Dios, una súplica, una petición, es un don gratuito de Dios, que ninguno de nosotros lo merece. Y Dios no está obligado a escucharnos, pero lo hace por puro amor y por pura misericordia. A veces nosotros nos comportamos como señores, nos comportamos como pavos, como reyes. A veces nos comportamos al estilo mundano, reclamando todo para nosotros, como si nos mereciésemos algo. Lo único que merecemos es castigo, y sin embargo, Dios nos responde con ternura y con puro amor. Permitió que esas serpientes los mordieran. ¿Para qué? Para hacerle comprender una cosa al pueblo, que tenía que ser humilde. Y lo dice el libro del Deuteronomio: lo saqué al desierto
para probarlos y para que te dieras cuenta que tienes que ser humilde, que no puedes llenarte de vanidad, que no puedes llenarte de soberbia, que no puedes engreírte, porque así no vas a alcanzar a llegar a la tierra prometida. Tienes que humillarte. Esa es la exhortación, el consuelo que San Pablo le pide a una comunidad que le profesa amor ardiente a él. Por eso dice San Ignacio en la quinta semana de ejercicios, en la cuarta, para empezar la quinta, dice que el amor está más en las obras que en las palabras. Este es un tiempo de demostrarle al Señor que verdaderamente lo amamos con las obras, con la vida, con la humildad, no con las palabras. Tenemos que pedirle al Señor esa gracia. Y por eso Dios nos muestra hoy, y la iglesia en esta celebración exalta un trofeo. Y el trofeo es la cruz. Y la cruz es un regalo. Que tengamos gente que nos critique, eso es una bendición muy grande. Que haya en la vida cristiana gente que nos calumnie, eso es una bendición muy grande. Que haya gente que nos desprecie, eso es un regalo inmerecido. Porque si no tenemos serpientes que nos muerdan, no nos vamos a dar cuenta de lo soberbios que somos, de lo altivos que somos, de lo exaltados que nos mantenemos. Esas serpientes que Dios permitió que mordieran a los israelitas en el desierto fueron una bendición, porque los llevaron a clamarle misericordia al Señor. Y es que el corazón es muy engreído. Por eso dice Isaías, ¿quién lo conoce? ¿Quién lo escudriña? Solo el Señor. En solo segundos, y hasta menos que segundos, hiciéramos la división del segundo, el corazón se engría rapidísimamente. Por eso decía Pascal que el hombre es una caña débil, que hoy puede ser un ángel y mañana un demonio. Así somos nosotros. Y por eso la cruz es una bendición. Y por eso hay que amar la humillación. Y por eso no hay que huirle al desprecio, al maltrato del mundo. Amemos eso. Que nos muerdan, que nos critiquen, que nos juzguen, que nos hagan la vida imposible mientras queremos ser del Señor, eso es un regalo que no tenemos cómo pagárselo al Señor. Y no nos igualemos al mundo. No nos igualemos, porque eso es igualarse a la soberbia. Nosotros no podemos pretender igualarnos a la astucia del mundo. Si el mundo es astuto, hay que dejarlo que sea astuto. Si el mundo es astuto para acabarnos y destruirnos, hay que dejarlo que sea astuto. No nos igualemos a eso. Porque es que el Señor con el astuto es sagaz. Y si nosotros nos igualamos, nos vamos a chocar con la sagacidad de Dios. Y eso duele mucho. Nosotros no tenemos que ser peritos en seguir la misma dinámica del mundo. Nosotros lo único que tenemos que hacer es abandonarnos en la defensa del Señor. Nada más. No tenemos que estar buscando defensores en este mundo. Hay un único defensor, un único abogado, y es Cristo el Señor. No hay más. Hay un solo consolador y es el Espíritu Santo. No más. Y por eso el diablo nos muerde y Dios deja que nos muerda muchas veces. Dios lo permite. Por los subidos que a veces nos mantenemos. Por lo exaltados y lo vanidosos que nos volvemos. Por los soberbios que tantas veces nos volvemos.
La soberbia es terrible. Por la soberbia, y no fue por la lujuria, fue por la soberbia que el demonio perdió el cielo. Fue por engreírse, por exaltarse a sí mismo. Y hoy dentro de la iglesia, muchos de nosotros los cristianos tentamos a Dios y hasta lo utilizamos a Él para engreírnos y para llenarnos de vanidad y para exaltarnos a nosotros a costas de una sangre ajena, a costas de una redención ajena, no nuestra, a costas de la sangre del Señor. Y muchas veces manipulamos al Señor para engreírnos. Y miren lo que le pasó al pueblo. Por eso Moisés tuvo que hacer una serpiente y levantarla en alto. Y ahí sí el pueblo desesperado y angustiado, ¿qué tuvo que hacer? Con humildad, mirar la serpiente que estaba en alto. Y cada que la miraba, se sanaba de la mordidura y de la picadura de serpientes. Nuestra única garantía es la cruz del Señor. No más. No nos dejemos tentar de la astucia del mundo. No nos igualemos a la forma en que el mundo está buscando el triunfo, la conquista. No nos igualemos a eso, porque es pura soberbia. Es pura soberbia. Seamos humildes y rebajémonos ante la poderosa mano del Señor. Y no nos alimentemos más a nosotros mismos. Eso nos conduce al infierno. Eso nos coloca en comunión directa con el diablo. Eso es tierra fértil para Satanás. No nos podemos andar buscando a nosotros mismos. Solamente tenemos que buscar la gloria del Señor. Solamente tenemos que buscar exaltar al Señor. Solamente tiene que aparecer grandemente el Señor. Él se rebajó a sí mismo. Tomó una condición de esclava y no es paja, no es cuento. No fue pura palabrería del Señor. Fue real. Como un cordero fue llevado al matadero y como un cordero es traído todos los días a la Eucaristía. Y nosotros volviéndonos exigentes. ¿Podría el Señor quitarnos hoy la Eucaristía? Y no tendríamos derecho a hacer un mínimo reclamo, ni uno mínimo. Porque no la merecemos. ¿O quién de nosotros ha hecho algo para merecer el sacrificio de Cristo en el altar? Creer eso es más soberbia que la misma soberbia. Si tenemos la Eucaristía es por pura bondad. Y si hoy nos toca asistir a muchas celebraciones que son un trasquiladero y una completa carnicería, eso es pura bondad del Señor. Porque cuando uno ha estado tanto tiempo alejado de la Eucaristía, cuando uno le dio la primacía en la vida humana a otro tipo de cosas, y porque venga hoy y encuentre la gracia del Señor, entonces hoy tengo derecho a exigir, no, tengo derecho a reparar todas las veces en que dejé al Señor solo en la Eucaristía por ir detrás del pecado. Porque han sido más los años en los que nosotros hemos dejado al Señor solo por ir detrás de otras cosas y detrás de otros dioses que el tiempo que podemos estar consolándolo a Él. Yo ni siquiera como sacerdote merezco el sacrificio de Cristo en la Eucaristía por mí. Es pura bondad del Señor. Pura bondad. Pero ese tipo de murmuración que entra al corazón es nefasta. Y por eso lo advierte la palabra del Señor. No murmuréis contra el Señor y contra su Mesías. Amemos mucho la contradicción. Amemos mucho el rechazo que nos da el mundo. Amémoslo. Y alabemos al Señor y agradezcámoselo. Y pidámoselo. Lo necesitamos para aplacar nuestro egoísmo
que es tan terrible. El peor enemigo que nosotros tenemos no es el demonio, no son los demás, no es el mundo. El peor enemigo está dentro de nosotros mismos y es la soberbia nefasta que se levanta dentro de nosotros y que se alimenta con tanta fuerza. ¿Qué podemos reprochar nosotros? ¿Qué podemos juzgar en los demás? Y a veces somos muy buenos para condenar a los demás, para señalarlos, para destruirlos y acabarlos. Y somos demasiado condescendientes con nosotros mismos. Hoy es un día, esta fiesta nos tiene que llevar a meditar con humildad y verdad en lo que hizo el Señor por amor a nosotros, porque es puro amor gratuito del Señor. Ninguno, no hay nadie en la iglesia, ninguno puede decir que está dentro de la iglesia, ninguno de los que hoy estamos, porque merecemos algo. Y si algo tienen los santos hoy en el cielo, es humildad, para saber que están gozando allá por pura bondad del Señor. La liturgia es preciosísima. Ahorita lo vamos a escuchar en la plegaria eucarística. No por nuestros méritos, cuando le pedimos al Señor que nos tenga en el cielo, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. ¿Quién ha dado lo suficiente por su propia salvación? ¿Quién ha dado suficiente? ¿Quién ha pagado algo para tener el don de la Eucaristía hoy? Podríamos juntarnos todos los cristianos, juntar toda la plata del mundo. Nadie tiene y ha tenido y ha pagado algo para tener el sacrificio de Cristo en la Eucaristía. Y así llegáramos a hacer las penitencias, los sacrificios más altos, las entregas más altas, nunca llegarían a satisfacer el precio que significa nuestra redención. Ni plata, ni entrega, nada. Solo la entrega de Cristo. Y no más que la entrega de Cristo. Por eso no nos dejemos engañar por el diablo. La mordedura más terrible para los israelitas no fue la que les vino por castigo. Fue la que les vino asolapadamente del demonio en su corazón, que se dejaron llenar de soberbia y se la pasaban reprochando, se la pasaban reclamando, se la pasaban exigiendo, se la pasaban como dominadores, como controladores, hasta llegar a murmurar contra Moisés y contra el Señor. Contra Moisés, que lo había dado todo por ellos. A Moisés le tocó vivir con un pueblo ingrato, que se entregaba y se entregaba por el pueblo, y entre más se entregaba, más lo criticaba el pueblo, y más desleales eran con él. De hecho, Dios perdonó a ese pueblo por la intercesión de Moisés, porque Moisés aprendió el camino del perdón. Viendo a Dios cómo perdonaba, se lo aprendió. Y a Moisés le tocaba rogar. Si Moisés no hubiera rogado por ese pueblo, Dios qué hubiera hecho con ese pueblo. Y entre más le daba, más desleal era el pueblo con él. Imagínense, hasta Miriam y Aarón, sus hermanos, terminaron traicionándolo. Ay, pobrecito Moisés. No, qué bendición para Moisés. Qué regalo para Moisés. Eso fue un regalo inmenso para él, porque eso lo salvó. Si Moisés no hubiera tenido eso, y eso que después falló, bueno, pero Dios tuvo misericordia de él. Pero se imaginan donde no tuviera un bulto de soberbia. Un día Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, que tenía un carácter muy fuerte, y era explotaba mucho, tenía la debilidad del carácter, y le dice: Señor, ¿cuándo me vas a quitar esto que me hace sufrir tanto? Que me lleva a tantas caídas, Señor.
y escucha en el corazón la voz del Señor que le dice: Alfonso, Alfonso, si no fuera por eso serías un bulto de soberbia. Dios nos quiere humildes. Matemos el ego. Matémoslo, pongámoslo en abstinencia. Y la manera más efectiva es que nos persigan. Es someternos a la calumnia, a la difamación. Y hoy hay una oportunidad muy grande para eso. Porque el mundo, la humanidad, esta generación es perversa. Y es verdad que eso produce miedo, eso es verdad. Pero bendito miedo, que nos lleva a buscar un consuelo muy grande, y es el consuelo del Señor. Bendito pánico, que nos lleva a buscar nuestra única salida en el Señor. Qué terrible para quien en medio de la prueba se pone a buscar consuelos humanos. Qué terrible, porque va a terminar muy mal. Y el diablo está listo para acariciarlos. Y el diablo está listo para abrazarlos. Y el diablo está listo, ¿sí?, para propiciarles todo lo que busca un corazón egoísta. Porque él sí tiene cómo satisfacer eso. No despreciemos la cruz. Y no caigamos en la tentación. Por eso el Salmo lo está advirtiendo. Es todo un recuento que está haciendo el salmista de las diferentes caídas y tentaciones por las que se ha dejado llevar el pueblo, y que por eso Dios los amenazaba. Es un regalo que el Señor nos permita experimentar la mordedura de la serpiente, y el diablo no sabe que trabaja para nosotros si lo aprovechamos. Como es de terrible cuando el infierno le dice a uno: te voy a acabar, y casi que le muestra en una película lo que ni siquiera uno ha hecho, y le muestra un futuro pervertido y mentiroso, ¿sí? El diablo es tremendo, pero como es de bonito, cuando uno en medio de ese pánico y ese miedo sale corriendo donde su papá, que es nuestro Señor, y le dice: Señor, yo no soy capaz de defenderme de esto, defiéndeme. Y qué lindo es ver cómo el Padre lo coge a uno, lo levanta y lo estrecha contra su corazón y contra sus mejillas, y le dice a uno: no tengas miedo, que yo te voy a proteger. Así me gusta verte, corriendo a mis brazos, corriendo a buscar refugio en mis brazos y no en otro lugar. No salgamos a buscar ayuda en otro lado, porque el diablo nos está esperando con los brazos abiertos en la debilidad de muchos hombres. Ahí se manifiesta. Y nos ofrecen ayuda y nos ofrecen solución, pero ¿al precio de qué? Al precio de la verdad, al precio del pecado. Y uno puede, por un plato de lentejas, negociar la salvación, como le pasó a Esaú. Por gustar un plato de lentejas, terminó perdiendo la primogenitura. No seamos ingenuos y no nos dejemos llevar de nuestro ego, que nos lleva al infierno si nos descuidamos. Muramos a nosotros mismos y agradezcámosle al Señor la oportunidad de morir. Y que el mundo confabula contra nosotros, gracias a Dios, qué rico. Y no caigamos en esa tentación de ir a inspeccionar a ver cómo es que nos van a atacar. No, eso no nos toca a nosotros. Eso es del demonio. Y uno no puede dejarse arrastrar ni picarle esos anzuelos al demonio. Nuestro defensor es el Señor. Al único que le interesa eso es al Señor. A nosotros no. A nosotros nos toca humillarnos ante la mano del Señor, ponernos en sus brazos y dejarnos conducir por Él. Siempre el que busca el amparo del Padre Celestial y el amparo de la Virgen, y va y le pide perdón y le dice al Señor que quiere dejarse ayudar por Él, siempre va a encontrar el consuelo, siempre va a encontrar la sombra del Padre que le protege.
Pero quien se dedica a solucionar las cosas desde su propia perspectiva le va a ir muy mal. Le va muy mal. Nuestro defensor es el Señor. Y no porque lo merezcamos, sino por puro amor y por pura ternura. Por eso no ejerzamos el poder al estilo del mundo. Porque ejercerlo al estilo del mundo es seguir un ejercicio del diablo, que perdió la oportunidad de estar en el cielo. Nosotros todavía tenemos la oportunidad de estar con el Señor. Busquemos al Señor y quedémonos con Él. Jesús no tuvo otro impulso más en su corazón que poner la mirada del Padre. Incluso se lo hizo saber a su madre. Se lo hizo saber a la Virgen, que el Padre estaba por encima de ella. Cuando fue y le reclamó por qué se le había perdido 3 días, le dijo: mamá, estaba en las cosas de mi Padre. Y ella, con humildad, con una humildad impresionante, cayó y guardó todo en su corazón y dijo: fiat. La Virgen no fue controladora ni dominadora, jamás. Y cuando le dijo: tengo que irme de casa porque tengo que ir a cumplir la misión del Padre, la Virgen no se convirtió en un obstáculo. Vaya, mijito, fiat, fiat. Y cuando él cogió la cruz, la Virgen no se le atravesó y le dijo: no, la Virgen no fue un obstáculo para la entrega que Jesús estaba asumiendo de la voluntad del Padre. Nosotros no tenemos que aprenderle a la Virgen. La Virgen no fue dominadora. La Virgen fue humilde. Sabía que todo era del Padre y que todo había que entregárselo al Padre. Yo siempre le digo a las mamás cuando tienen hijos, los hijos, se les murió un hijo. Gracias a Dios por los años que me lo permitiste tener. 1, 2, 5, 10, 20 años. 5 meses, eso fue un don de Dios. No se ponga a reprocharle a Dios, que fue un regalo que Dios le dio. Si Dios fue tan bueno, ¿cómo me va a poner a reprocharle? Yo no puedo ser tan descarado. Yo no puedo ser eso. Si es puro amor al haberlo tenido, así sea un día en el vientre, fue un regalo del Señor. Dedíquese más bien a agradecerle que le dio un don tan grande que usted no merecía y que se le permitió sentir en el vientre. ¿Cómo se va a poner a reclamarle? ¿Y cómo se entristece porque ya no lo... Por Dios, eso es egoísmo. Eso es demasiada soberbia. Los hijos no son un derecho, son un don de Dios. Y hay gente que se dedica toda resentida con Dios y viviendo en una amargura y en una tristeza y en una depresión porque nunca aprendió a verlo como un don y como un regalo de Dios. Padre, que es que me lo mataron. Dele gracias a Dios por los años que lo tuvo, agradézcale. No se ponga a reclamarle al Señor porque ya no lo tiene con usted. Miren lo que es, cómo es de camuflada la soberbia. ¿Cómo es de camuflada la soberbia? No, nosotros vamos a ser felices y a estar libres en la medida en que nos entreguemos al Señor en libertad. Yo ayer le decía a alguien, iba para Medellín con alguien en el carro y le decía: yo tengo una alegría tan grande en mi corazón porque yo me siento libre para el Señor. Y yo no me puedo dejar amarrar en este mundo por nada ni por nadie. ¿Qué tal? Si la vida nuestra es del Señor. Y yo le decía a mi superior en un diálogo que tuve con él, me decía él en unos ejercicios que cuál era la gracia más grande que había alcanzado. Y le dije: Dios me está dando una libertad muy grande. Y me decía él: ¿y así mañana te pidan esto y lo otro? Sí. Yo le dije: sí. Es que lo más grande es la libertad que nos da Dios para hacer de Él. Sea haciendo o no haciendo, aquí o allá. ¿Sí?
Y yo le he dicho al Señor, porque a veces a uno lo amenazan, sí, con lo del ejercicio de ministerio sacerdotal. Y si me lo piden, yo lo entrego, es que no es mío. No es mío. Ni me voy a entristecer por eso, no. Pues ya me han amenazado de eso, yo lo entrego. ¿Acaso es mío? ¿Yo que me voy a adueñar de lo que no es mío? El sacerdocio, yo no soy el Señor del sacerdocio, es Cristo. Y es el Padre Celestial y Él sabe, si hoy me permite celebrar la Eucaristía con alegría, la celebro. Si mañana no, le doy gracias por el tiempo que me la permitió tener. Y ya. Pero uno no puede dejarse engañar por el demonio que es perverso. Y hay que cogerle los tiros al diablo, que es un manipulador. Dios nos quiere para la libertad. Y tenemos que aprender a vivir en la libertad de los hijos de Dios. Si hoy alguien, por decir la verdad del Evangelio, me va a decir que no me quiere, bueno, bendito sea mi Dios, le doy la bendición y qué pesar, pero yo no puedo detenerme, ¿sí? Si a alguien le molestó mi modo de seguir al Señor, bendito sea Dios, ¿qué se va a hacer? Yo tengo que seguir para adelante. Yo no puedo responder por las susceptibilidades y las heridas de los demás, yo no puedo responder por eso. Eso es problema de cada uno, ¿sí? Yo tengo que responder por la verdad del Evangelio, por lo que el Señor me pide, por seguirlo a Él. Y yo tengo que ser libre de eso. Por eso dice el Señor, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Padre, es que yo me sentí muy lastimado. Perdóname, pero yo no puedo responder por lo que tú sentiste. Eso es problema de tu susceptibilidad, ¿sí? Y eso lo tienes que dialogar con el Señor tú, ¿sí? Trátalo con el Señor. Padre, no hable así porque es que usted se lo está tomando a pecho. No, a pecho. Yo me tomo a pecho la palabra del Señor, la verdad de la iglesia, ¿sí? Pero Padre, es que hay gente que se siente, perdóneme, pero yo no puedo responder por las susceptibilidades de la gente. Yo no puedo, yo tengo que seguir hablando lo que el Señor me pide, yo tengo que ser obediente a Él. Cristo, por ser obediente al Padre, terminó muriendo en la cruz, ¿sí? Yo tengo que seguir, yo tengo que obedecerle a Dios, tengo que ser tan libre para obedecerle a Dios. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y este mundo intenta manipularlo a uno, y es la táctica de Satanás. Es la táctica de él. ¿Sí? Uno tiene que seguir adelante. Y por eso nosotros no podemos dejarnos engañar, porque nuestro egoísmo, nuestra soberbia es muy perversa. Y la mejor manera de combatir nuestro egoísmo y nuestra soberbia es la cruz. Amemos mucho la humillación. Filipenses 2, ojalá desde el versículo 1 hasta el 11, para que nos demos cuenta cómo se llega a la libertad. Se llega a la libertad muriendo, negándose y caminando hacia Jerusalén como lo hizo el Señor, donde iba a ser traicionado, donde iba a ser ultrajado, donde iba a ser entregado a manos de los hombres. Y pidámosle al Espíritu Santo que nos dé la gracia de hacerlo con alegría, ¿sí? Con elegancia cristiana, como lo hizo el Señor, no escondiéndose ni rehuyéndose, sino que en el Tabor se levantó y con prontitud se fue a Jerusalén. Él ya sabía lo que le esperaba. Entonces, que nosotros lo hagamos también con esa misma elegancia de nuestro Señor. Así se reina y así se llega a la elevación, así se llega a la bienaventuranza, así se llega a la gloria del cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.